Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de series de tiempo. Ya estamos muy avanzados en el curso. En esta clase vamos a dividirla en dos. Al principio, en la primera parte, vamos a ver algunas técnicas más tradicionales, más heredadas de la estadística y mayormente basadas en la regresión lineal o bien en algunos cálculos muy sencillos sobre los datos que nos permiten hacer predicciones rápidas. Y en la segunda parte vamos a ver una de las técnicas preferidas de Machine Learning para predecir en series de tiempo, que se llama Prophet. Es una técnica y una librería que liberó Facebook, que es lo que usan para sus propios pronósticos. Y vamos a ver toda clase de detalles como cuáles son los hiperparámetros, cómo seleccionarlos, aprovechando más que nada la propia funcionalidad de Prophet para validación de hiperparámetros y cross-validation. Y también qué métricas podemos usar para evaluar la performance de un modelo predictivo sobre series de tiempo, ¿sí? Pensemos que estamos en otro mundo que no es exactamente el de la clasificación ni el de la regresión tampoco. Nos pueden interesar otras cosas. Y piensen también que es muy importante que no estamos prediciendo un único valor para cada sample o registro que tenemos, sino que puede ser que estemos prediciendo toda una secuencia hacia el futuro, es decir, unos cuantos data points donde podemos tener un error diferente en cada uno. Entonces vamos a empezar con una introducción, algunas definiciones y vamos a ver ARIMA y Exponential Time Smoothing como los modelos tradicionales más comunes. Por último, Prophet y estos detalles que les comentaba sobre evaluación de modelos. Empecemos por la introducción. Muchos lo habrán visto, pero ¿qué es exactamente una serie de tiempo? ¿Cuándo podemos definir aquí existe una serie de tiempo? Bueno, básicamente es muy intuitivo, un conjunto de observaciones en el tiempo. Hay dos puntos interesantes. Uno es que tienen que estar a intervalos regulares, ¿sí? Una observación de mañana, una de dentro de 3 meses y otra de dentro de 9, no es necesariamente una serie de tiempo porque no tenemos regularidad en el intervalo que estamos estudiando, ¿sí? Todos los modelos basados en series de tiempo requieren que tengamos una cierta regularidad. Eso no quiere decir que no puedan manejar valores faltantes. Sí, la mayor parte de los modelos pueden manejar datos faltantes, ¿sí? Especialmente los de Machine Learning o los de Deep Learning, pero sí significa que el intervalo base tiene que ser regular y si tenemos demasiados datos faltantes nos va a pasar como con cualquier técnica, la performance se va a ir degradando. ¿Dónde se usan las series de tiempo? Bueno, acá voy a basarme más que nada en mi experiencia. Yo tengo varios años trabajando como consultora y he estado, me gustaría decir, por lo menos en 10 proyectos diferentes en empresas de distintos rubros de forecasting en general. Se utilizan en todas partes, pero mayormente lo más común es ver modelos de predicción de ventas, más que nada para lo que tiene que ver con optimización de inventario en empresas de consumo masivo, pero también hay otros casos de aplicación, como intentar predecir variables financieras para ajustar los presupuestos, ¿sí? Etcétera. Consumo energético es algo que suele funcionar bastante bien porque ese tipo de procesos se modela mejor. Obviamente variables macroeconómicas como el PBI, la inflación, las reservas, etcétera, ¿no? Todos los economistas tratan de aplicar técnicas de forecasting para predecir este tipo de variables. En mi experiencia, sobre todo como científicos de datos que van a implementar este tipo de modelos a una empresa, hay que saber separar la paja del trigo, ¿sí? Una parte muy importante de ser científico de datos es saber, por un lado, qué técnicas existen y tener una muy fuerte intuición de cuáles, a pesar de que existen, no siempre funcionan y cuáles son sumamente confiables y robustas. Si viene un cliente y me pide un sistema de detección facial, estoy segura de que eso se puede hacer. La tecnología existe y funciona de manera confiable una y otra vez. Si viene una empresa y me pide un modelo de forecasting, tengo que ser muy, muy cauto. Existen cientos de herramientas, existe software propietario, software abierto, ahora vamos a ver un panorama con todas las opciones, pero eso no quiere decir
que con los datos que ese cliente tiene y la expectativa de precisión que ese cliente tiene, se le vaya a poder dar exactamente lo que espera. Entonces, en los proyectos relacionados a la predicción de series de tiempo hay que ser extremadamente cuidadosos y no sobrevender las capacidades de la inteligencia artificial. Hay modelos extremadamente sofisticados que en algunos casos performan extremadamente mal, mucho peor que las técnicas más simples. Eso no quiere decir que no valga la pena. Obviamente poder predecir el futuro es indispensable para poder organizar el presente y es una cosa que puede agregar muchísimo valor. Cada punto que mejoremos una predicción puede agregarle muchísimo valor a nuestros clientes, pero hay que saber ser cautos y no sobrevender las capacidades de los modelos predictivos. Entonces, esto es un panorama de las técnicas que existen hoy y dónde podemos ir a buscarlas. Del lado de las técnicas tradicionales tenemos ARIMA. Es un modelo totalmente lineal, ¿sí? Basado en básicamente hacer una regresión sobre los valores pasados y ver cómo podemos utilizar eso para predecir sobre el futuro. Una ventaja de ARIMA es que es un modelo que tiende a no overfitear, no generar falsas expectativas de buenas predicciones que después puedan no sostenerse, pero es una técnica muy tradicional, la verdad que es acotada la cantidad de casos en las que da el mejor resultado en términos de predicción. Pues tenemos a Prophet y esto especialmente en lo que es predicción de inventarios es la estrella. Prophet tiene la característica de permitirnos modelar algo que es muy importante, que son fechas puntuales, ¿no? En una serie de tiempos sabemos que las ventas son una cosa, pero en Navidad son completamente otra. O sabemos que el consumo energético es una cosa, pero en algunos días puntuales donde sube mucho la temperatura puede llegar a ser completamente otra. Entonces, Prophet nos permite modelar esto, fechas puntuales que conocemos de antemano que van a tener un comportamiento muy particular y además nos permite descomponer nuestra búsqueda, nuestro modelado de la serie de tiempo en la búsqueda de una tendencia y una estacionalidad. Entonces, al combinar estas tres cosas, eventos extraños, tendencia y estacionalidad, suele funcionar muy bien para la mayoría de los casos. Si tienen que probar una sola técnica, esta sería la primera que les conviene elegir. Después tenemos los árboles. ¿Cuándo puede funcionar bien un forecasting basado en árboles? Como ustedes saben, los árboles como XGBoost, LightGBM son las estrellas a la hora de predecir en Machine Learning sobre datos tabulares. Muy buenos para la clasificación, un poco peores para la regresión. Y en este escenario, fíjense lo que estamos haciendo. Estamos tomando todo un periodo existente y tratando de predecir, por ejemplo, para el periodo siguiente, ¿sí? En base a toda la información histórica y todas las variables que podamos construir en base al pasado, como por ejemplo, una dummy, este es diciembre, ¿no? Esto vale 0 o 1. ¿Es diciembre o no es diciembre? ¿Es Navidad o no es Navidad? Y así podemos construir infinidad de variables y incorporar un montón de conocimiento de negocio. Ahora los árboles nos permiten calcular un solo periodo hacia adelante. Entonces, si necesitamos, desde el punto de vista de nuestro negocio, por ejemplo, saber todo el año que viene cómo va a ser y necesitamos saberlo mes a mes, entonces vamos a tener que hacer un rolling, ¿no? O sea, con el pronóstico de diciembre ir a por enero, con el de enero ir a por febrero, con el de febrero ir a por el de marzo y así sucesivamente. Entonces los árboles, a medida que nos alejamos de lo que conocemos, van a ir perdiendo bastante precisión. Entonces, no son la opción nativa para predecir una secuencia hacia adelante. ¿Cuál sí es la opción nativa? Bueno, las redes neuronales de tipo LSTM, Long Short Term Memory. ¿Por qué? Porque son redes neuronales que se especializan en mapear de una secuencia a otra secuencia. Entonces, la salida natural de una red de tipo LSTM es una secuencia. Y eso es justamente lo que nosotros queremos. Cuando tenemos, por ejemplo, muchísimas series de tiempo relacionadas, como por ejemplo en el inventario de un supermercado, nosotros podemos aprender de toda esa historia cómo se comporta una secuencia pasada en una secuencia futura. Podemos ir aprendiendo qué pasa si las ventas de este producto son altas en marzo, bajas en septiembre, ¿no? Por ejemplo, la fruta de estación.
Podemos detectar patrones como ese en base a muchas series de tiempo relacionadas a las cuales le podemos poner todas las características que querramos, porque las redes neuronales tienen esa flexibilidad. Como son tensores y no matrices, pueden tener más dimensiones y no necesitan mapear hacia un único punto de predicción o de probabilidad. Pueden mapear, por ejemplo, hacia todo un montón de secuencias para cada una de las redes que estamos tratando de predecir. Parece un lecho de rosas, pero no lo es. La realidad es que las LSTM no siempre funcionan bien para forecasting. Es una tecnología que hay que tener mucho cuidado de no sobrevender. Las series de tiempo se caracterizan por tener poca información y las redes neuronales tienen muchos parámetros. Entonces, cuando nosotros tratamos de predecir utilizando LSTM, lo que puede pasar es que overfitiemos lo que conocemos, que no tengamos suficientes datos para verdaderamente entrenar una red neuronal de proporciones muy grandes. Esta red de secuencia a secuencia surgió o se popularizó más bien pensando en, por ejemplo, traducciones, ¿no? Traducciones de un idioma al otro. Imagínense la cantidad de datos, de data points que podemos tener a la hora de hacer traducciones, prácticamente infinito, ¿no? Lo que los etiquetadores tengan la paciencia de armar, millones y millones. Con los data points de una serie de tiempo no suele pasar eso. Y las LSTM a veces funcionan muy bien, a veces funcionan peor. Lo que tienen como gran ventaja es que escalan, podemos predecir 100.000 series de tiempo al mismo tiempo. En cambio, con por ejemplo Prophet, tenemos que ir una, otra, 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 y no van a tener nunca ninguna relación entre sí, ¿sí? Cada modelo es un bloquecito individual. Después existe software licenciado, sobre todo software que se especializa en algún área específica de negocio y entonces incorpora variables muy importantes para ese dominio en particular, como por ejemplo, no sé, si estamos prediciendo demanda de mano de obra, podemos cargar la cantidad de contratos que hubo, ¿sí? En general, por dentro, bueno, obviamente son propietarias y no sabemos, pero suelen estar más basadas en árboles e incorporar como muchas variables diferentes y optimizaciones manuales que a veces pueden llegar a dar muy buen resultado. Y el último conjunto de técnicas son los software como servicio que se encuentran en la nube. Microsoft, Amazon, Google Cloud Platform tienen sus propias plataformas totalmente multipropósito de predicción de series de tiempo a escala. Y Amazon Forecast, por ejemplo, incorpora todas estas técnicas. Entonces ahí podemos probar ARIMA, Prophet, técnicas basadas en árboles, técnicas basadas en redes neuronales propietarias. ¿Sí? Podemos correr todo eso y decidir qué es lo que da mejor y qué es lo que le sirve más a cada cliente en cada paso. Lamentablemente en forecasting no hay una sola estrella como en Machine Learning donde decimos, bueno, generalmente son los árboles. Acá tenemos que probar todo porque depende mucho del conjunto de datos y el dominio que nos toque.